Bueno, continuamos con Carlos Navarro, dirigente sindical, presidente de la Central Alianza Sindical Independiente. Los bonos, la bonificación, que hemos visto como política también del gobierno. Hay dos cosas, un comentario que quisiera concluir con respecto a lo que decía anteriormente. El gobierno piensa que por darle una bolsa de comida limitada, insuficiente, a unos 4 o 5 millones de venezolanos, ya le está entregando los derechos, todos los derechos constitucionales, a 30 millones de seres humanos. Eso es una burla, por supuesto. Y cuando tú recibes una bolsa que tiene una harina pan, un azúcar, un aceite y sales feliz por eso que está ahí no te resuelve ni el transporte, ni la luz, ni el agua, ni la salud, ni los medicamentos. Es como para que sobrevivas con un nivel de nutrición, entre comillas, porque ahí en la mayoría de los casos no tienes carne, ni pollo, ni pescado. Y por supuesto, es una bolsa sectaria, es una bolsa con un apartheid político, es una bolsa que no llega a todo el país, pero es una bolsa que no surge de la productividad nacional, por lo cual el problema estructural se mantiene. Y ese es el drama, es la escasa visión, la ausencia de talento para comprender que este país necesita producir. Y por eso el tema de los bonos, igual que el tema de los salarios. El tema de los salarios, 19, 20 aumentos nominales, salario mínimo mensual menos de $5. Vergonzoso, pero además de esos ingresos mensuales que te dan, hoy más del 60% son bonos. Es la bonificación del ingreso. Es decir, no son salarios. Entonces, todas las críticas que le hiciste al presidente Caldera en su momento... Con la bonificación del salario, con aquella sentencia de la Corte, ¿recuerdas? Claro, pero además yo me acuerdo que en 1997... La protesta era que decían, el bono es salario. Claro, y en el 97, cuando se hizo la reforma en la Ley Orgánica del Trabajo, se salarizaron todos los ingresos. Había bono de alimentación, bono de transporte, bono subsidio, bono puente, habían como 5 bonos. Y esa decisión del 97 salarizó todos los bonos. Y el concepto del salario que trajo la Ley Orgánica del 97 era todo lo que ingresa es salario. Sí. Y fue criticado mucho por el presidente Chávez y por el presidente actual. Y ahora tú te encuentras que no solamente lo están haciendo igual, sino peor, porque ahora el nivel de desbonificación del salario es mucho mayor que el que existía en 1996. ¿De bonificación del salario, quieres decir? Sí, el nivel de desbonificación, perdón, de bonificación del salario, porque además es una política absolutamente neoliberal. Y esto es una contradicción ideológica. O de salarización de los bonos. Exacto. ¿Qué sucede con toda esta política cuando tú desalarizas bonos, precarizas empleo? Bueno, no tiene impacto ni en vacaciones, ni en utilidades, ni en liquidaciones. Pero desde el punto de vista ideológico, ¿cuál es la coherencia en la experticia y acción política de un gobierno que se dice socialista y los elementos que componen la visión y cosmovisión del socialismo, tal vez del siglo XIX o XX? Era esa. Cuando Marx o Hegel o Feuerbach o los que vinieron después se imaginaron el socialismo o el comunismo, pensaron que había que desbonificar el salario, que había que precarizar el empleo, que había que eliminar el poder adquisitivo de los trabajadores, que había que eliminarle los servicios de salud, que había que quitarle sus derechos constitucionales, que los tipos tenían que tener un carnet porque si no, no tenían derecho a medicinas. Ese era el concepto, el principio básico del socialismo, del comunismo real. No coincide ni siquiera la práctica del gobierno en materia de política pública con los conceptos más básicos del socialismo del siglo XIX y XX. Tú, no hemos visto a la dirigencia sindical de la principal central obrera del país criticar esta situación, de la central bolivariana y socialista. La central socialista bolivariana tiene un grave problema que fue el mismo que corrió en su tiempo con la central que trató de construir Pérez Jiménez, la Confederación Nacional de Trabajadores, en 1953, y va a correr también el riesgo de la central que quiso constituir Eleazar López Contreras a la altura de marzo, abril de 1936-37. ¿Por qué? Porque ninguna central sindical puede surgir de la mano del presidente de la República. Dicho en términos sindicales, ¿qué central surge de la mano del patrono más grande, del patrono más fuerte? Pero el presidente se identifica como el presidente obrero. Por ahí dicen que por los hechos te definen. Un hombre que pulveriza el poder adquisitivo, precariza el empleo, nos quita el derecho a vivir, no le da medicina a los seres humanos, nos inhabilita la salud pública, nos inhabilita los servicios básicos de vida, nos condena a la desnutrición. No puede llamarse un presidente obrero, de ninguna manera. Eso lo puede, si quieres llamarlo de algún nombre, llámalo neoliberalismo salvaje, llámalo capitalismo extremo. Pero ¿en qué concepto cosmopolítico se puede incluir una visión según la cual hay que quitarle y arrancarle y asaltarle los derechos a la vida de los seres humanos?
En ninguno, ni desde el siglo XVI hasta ahora. Carlos, precisamente sobre esto, la postura de los trabajadores frente a un hecho que está ya inminente, que es una elección presidencial pronto. Bueno, la verdad es que todos sabemos. El presidente Maduro se autodefine como presidente obrero. La oposición hasta ahora no ha definido primero el tema de la participación y menos el candidato. Nosotros estamos en una zona gris, en una conversación que yo tuve con el presidente Mujica hace unos meses en Chile. Le decía al presidente Mujica que estábamos en una zona gris, donde la fortaleza del gobierno eran las debilidades de la oposición y las fortalezas de la oposición eran las debilidades del gobierno. Y el pueblo en el centro aguantando hambre, miseria, desempleo, angustia y dolor. Y además de eso, el tema electoral que tú colocas. El gobierno, yo quisiera estar absolutamente equivocado. Por mi país, por mi familia, por los trabajadores. El gobierno no va a permitir una rendija por donde se pueda entrar una elección limpia y transparente. Porque el gobierno tiene sus encuestas a través de las cuales puede claramente darse cuenta que perdería cualquier elección. Entonces, si él abre una rendija por allí, donde se puede hacer una elección limpia, va a perder el poder. Y el gobierno no va a perder el poder. Y por la otra parte, tienes una oposición con falta de generosidad, con ausencia de talento, me refiero a los que están dirigiendo de los partidos políticos, que todavía no han comprendido que aquí hay un país que está sufriendo permanentemente, que hay un país que exige un proyecto de país, que hay un país que está dolorosamente angustiado por la impotencia y que se está muriendo en las calles porque no tiene ni siquiera con qué comer. Entonces, esa fractura en el puente de comunicación entre la oposición y el pueblo y entre el gobierno y el pueblo tienen a Venezuela en muy malas condiciones. Carlos Navarro, ¿cuál es la vinculación que ustedes pueden tener o tienen, o conocimiento tienen de la situación que se ha dado con algunas protestas, incluso en empresas del Estado, empresas públicas, y en algunos casos se habla de detenciones de líderes sindicales? Ahorita en Barquisimeto, en las empresas lácteas, hay que saber que la empresa láctea de Barquisimeto fue expropiada y cuyos trabajadores, en una inmensa mayoría, son militantes del PSUV y en algún momento fueron militantes de la Central Bolivariana. Esos trabajadores llega un momento, como en todo, que la adhesión ideológica se le va a la adhesión estomacal y si no hay respuesta a su problema estomacal, salen a protestar porque tienen hijos y tienen familia. Y esa gente salió a protestar porque no tenían ni siquiera con qué comer. ¿Y qué hizo el gobierno con sus militantes que estaban reclamando derechos tan elementales como la vida? Los puso presos. Pero eso sucede en el área eléctrica, en el área petrolera. ¿Por qué crees tú que no se han hecho elecciones en la Federación Petrolera? Porque el gobierno teme perder las elecciones con votos del PSUV. ¿Por qué no? Porque hay problemas en cemento, porque hay problemas en el resto de las empresas expropiadas, porque hay problemas en las empresas básicas. Porque es que llega un momento en que esa adhesión ideológica, entre comillas, que es más adhesión estomacal que otra cosa, se da cuenta que ni siquiera para el estómago hay respuesta. Y tú tienes hijos, tú tienes familia. Si un niño se te enferma por un problema de antibióticos, se te puede morir en cualquier momento cualquier ser humano. Entonces la gente sale a la calle porque la gente está sintiendo que no hay cómo vivir en la situación en la que está hoy atravesando el país. Propuestas concretas, Carlos Navarro. Nosotros, ¿O acaso hay que esperar a que se den las elecciones a ver si hay un cambio de gobierno? ¿Hay algo que puede hacerse desde esta situación actual? Nosotros como central, como la Central de Trabajadores Así Venezuela, que es una central nueva con una visión distinta y con gente bien preparada, estamos trabajando para resistir y para luchar. Nosotros somos los únicos que estamos organizando sindicatos, que estamos afiliando sindicatos, que estamos consolidando una fuerza real a nivel nacional, porque esto es una pelea larga y dura. Es una pelea que exige una central seria, con un amplio nivel de liderazgo ético, moral, preparado, con talento, porque vienen momentos muy difíciles para la transición, para la dictadura en forma total y descarada, para cualquier cosa que venga, necesitamos una central seria y sólida. Por eso pasó lo que pasó con la OIT. ¿Tú puedes creer eso que pasó con la OIT? Sí, llamó la atención que suspendieron la visita. Yo decía, qué torpeza la del gobierno. ¿Cómo puede ser tan torpe de decirle a una misión que viene de la OIT
que no es nada ofensiva, que no viene a condenar, ni viene a suprimir, ni viene a inhabilitar, ni viene a congelarle bienes a nadie, que viene solamente a entrevistarse con el gobierno, con los trabajadores y con los empleadores, y que además vienen las 5 personas más importantes de la OIT. El presidente del Consejo de Administración, el jefe del grupo de los trabajadores, el jefe del grupo de los empleadores, el presidente del organismo internacional de empleadores, la jefa de las normas internacionales del trabajo, del Comité de Libertad Sindical. Era el argumento extraordinario para tenerlos aquí y para decir que había un diálogo laboral. Pues bueno, ni siquiera eso lo pudo hacer. Imagínate, si eso no lo acepta, ¿qué puede aceptar en una situación como esta? Bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias, hermano. Gracias por ti. Muy descriptivo de la situación actual de los trabajadores. Y preocupado, pues, por todo esto, hermano. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de Vladimir a la Una.